Un nuevo tiempo. Una nueva oportunidad. Una nueva esperanza. Alajuela. Una ciudad entera visitada por el amor de Dios. Adoración. Palabra. Salvación. Muchísimas bendiciones a todos. Espero que siempre se mantengan bendecidos, que puedan estar viendo el reflejo de Dios en cada cosa que ustedes hagan y cada cosa que ustedes desarrollen. Hoy tengo mi garganta un poquito afectada, pero eso no es impedimento para compartir una palabra, porque yo creo que la palabra de Dios es lo que nos marca a nosotros el camino y es la necesidad más grande que tiene nuestro corazón. Estar plenamente conectados con un designio, plenamente conectados con una revelación, plenamente conectados con una palabra direccional, y eso es maravilloso, de verdad que sí. Así que bueno, lo quiero felicitar por estar siempre conectado con el altar familiar, por reunir a su familia y tener estos tiempos hermosos de búsqueda, estos tiempos hermosos para estar buscando la presencia de Dios con nuestro corazón entero. Que usted pueda levantarle un altar a Dios en su casa es maravilloso. Hace a Dios el primer lugar de todo lo que usted hace, de todo lo que emprende. Yo sé que a veces no es fácil, ¿verdad?, poder reunir a toda la familia, pero una vez que se crea el hábito, se vuelve más sencillo. Así que no desmaye, no pierda el enfoque. Haga siempre su altar familiar, tenga siempre presente este tiempo hermoso que tenemos juntos para poder servir al Señor en nuestro hogar. Qué sé yo, que si un día un hijo dice, no, que yo no quiero hacerlo, o el esposo, la esposa, no sé, pero sean fieles en hacer este altar familiar, porque les aseguro que trae consecuencias favorables de Dios para nuestras vidas. Así que bueno, vamos a iniciar en esta oportunidad con la palabra que tengo para compartir con ustedes el día de hoy, y los quiero igual siempre animar para que no dejen de adorar a Dios. Cuando nosotros conectamos nuestra vida en adoración, algo en nuestro interior cambia, nuestro espíritu se fortalece, nuestra mente se fortalece. Entonces no dejen ustedes de adorar a Dios. Cuando termina el tiempo de la palabra, pongan una canción, pongan 2 canciones, tómense de las manos, cántenle a Dios, ministren la presencia del Señor en sus casas, y les aseguro que hay cosas maravillosas que van a empezar a ocurrir. ¿Qué les parece si oramos para dar inicio en esta oportunidad? Si tienen su familia cerquita, como cada semana los animo, tómenlos de la mano. Vamos a presentar antes de cualquier cosa este tiempo delante del Señor, porque creo que hoy Dios va a hablar algo a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Padre, te damos las gracias en esta oportunidad hermosa que tú nos das de poder tener, Señor, nuestro tiempo de altar familiar. Esta es una convocatoria espiritual, Señor, bajo una asignación divina en la que sé que tú quieres, Dios mío, traer a nuestras vidas revelaciones nuevas. Una revelación que nos marca el camino, una revelación que nos direcciona, Señor, en tu santo propósito, una revelación que nos lleva, Señor, a algo más grande de lo que podemos incluso nosotros imaginar. Hoy declaro en el nombre que es sobre todo nombre, que cada uno, Señor, de nosotros vamos a poder experimentar, Señor, tu abrazo, vamos a experimentar tu consejo, vamos a experimentar tu dirección divina para todo, Dios, lo que queremos desarrollar. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, dando gracias a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que está escrita en el libro de Mateo, capítulo 14. Ya en otra oportunidad había tomado este tema para hablar acerca de algo importante que tiene que ver con nuestra fe. Sin embargo, hoy quiero hablar de otra característica o de otras cosas que debemos adicionar, ¿verdad?, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida espiritual, para ver cosas mayores en Dios. Así que, libro de Mateo capítulo 14, vamos a leer desde el verso 28. Dice la palabra: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver
el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando estaba meditando en este pasaje en la Biblia, estaba meditando en esta historia, porque la Biblia dice que los discípulos se fueron y el Señor se quedó en el otro lado, pero durante la noche el Señor se les presenta, el Señor llega a ellos, pero llega de una manera totalmente atípica. Los discípulos habían tomado una barca y habían cruzado, pero Jesús se había quedado del otro lado. Y cuando Él llega, ¿verdad? Ellos pensaban que Jesús iba a tomar otra barca, que alguien lo iba a ir a dejar o etcétera. Pero Jesús llega caminando sobre el agua. Esto es impresionante. Esto es totalmente diferente. Esto es totalmente atípico. Y ellos se espantan donde lo ven caminando y creían que era un fantasma. Pero Jesús les da una palabra que es hermosa. Les dice: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Qué maravilloso es escuchar la voz de Jesús, recordarnos que para cada asignación, para cada momento, incluso cuando estamos en etapas de muchísima oscuridad, es necesario mantener un buen ánimo, porque el miedo hace que desaparezca el impulso que muchas veces tenemos para emprender algo. Hay gente que se detiene en algún proyecto, ya sea empresarial o se detiene en algún proyecto, sea familiar. He conocido y he tenido que atender parejas que quizás han postergado el casarse, han postergado el construir una vida juntos porque tienen miedo del matrimonio, porque tienen miedo de no dar la talla, porque tienen miedo de no poder tener un día una casa, porque tienen miedo. Y el miedo hace que desaparezca ese impulso interno que tenemos los seres humanos en ocasiones para poder desarrollar proyectos nuevos. Y es lo que el Señor nos dice: tengan ánimo. Es necesario que nosotros mantengamos nuestro ánimo oxigenado. No todos los días, y con esto quiero ser muy honesto, porque no se trata tampoco de crear un positivismo tóxico, que es lo que yo llamo. Cuando una persona está triste, ustedes han notado que cuando alguien pasa por un momento difícil y demás, hay gente que dice: no, pero no llore, que todo va a estar bien. No, pero no esté triste, que todo va a estar bien. Yo a eso le llamo un positivismo tóxico, porque cuando pasamos por momentos de adversidad, también es necesario darnos la oportunidad de sentir. Y van a haber días donde vas a necesitar sentirte triste, porque quizás tuviste una pérdida, porque quizás una persona que era importante en tu vida ya no está, quizás porque te despidieron del trabajo o porque tienes algún compromiso que no has podido honrar financieramente hablando y te sientes agobiado, te sientes triste. Y qué necesario es darnos la oportunidad de sentir. No estoy con esto diciendo que porque estás triste vas a tener que ofender a alguien o crear una mala atmósfera en la casa, o no. Es que hay días en los que el ánimo a nosotros no nos da. Y no se trata de que usted todo el tiempo tiene que estar feliz, pegando gritos ahí, haciendo chistes en la casa. Van a haber días donde no va a ser así, porque no te sientes emocionalmente en las condiciones óptimas para poderlo hacer. Por eso el Señor dice: tengan ánimo. Ahora, ¿cómo mantenemos nuestro ánimo oxigenado? ¿Cómo mantenemos nuestro ánimo activo en los momentos de adversidad y en los momentos de dificultad? Lo primero que usted tiene que hacer es conectarse con fuentes que lo inspiren. Porque cuando estamos en momentos de tristeza, cuando creemos que no vamos a poder, cuando creemos que no lo vamos a lograr, es necesario conectarnos con personas que ya pasaron ese proceso. Porque ellos ya sintieron lo que tú estás sintiendo hoy. Ya ellos pasaron por ese momento de frustración que quizás apenas tú lo estás pasando. Entonces, aprender a conectarnos con fuentes de inspiración es maravilloso, porque hay gente que quizás pasó por ahí y nos puede decir: sí, yo un día quise tirar la toalla, un día quise renunciar, un día maldije con todas mis fuerzas este negocio, un día dije que nunca iba a salir adelante, que nunca lo iba a lograr, pero superaron sus crisis, superaron sus pruebas y hoy están en una nueva estación, una estación de mucha bendición. Entonces, cuando pasamos por momentos donde sentimos realmente que nuestro ánimo está caído, donde sentimos que no tenemos la fuerza necesaria, es el momento para empezar a hacer una lista de cuáles son las fuentes que podrían alimentarte el ánimo, cuáles son las personas con las que podrías compartir, que estas personas te crean inspiración, personas que te sacan por un momento. Hay gente que es maravillosa por esto, porque por lo general su personalidad, por lo general su estado de ánimo, por lo general esa manera bonita de ser hace que las demás personas se rían, hace que las demás personas se animen, hace que la gente tenga una esperanza.
Entonces tienes que buscar esa gente que te conecta con la grandeza, esas personas que hacen que tu vida sea diferente, esas personas que hacen que tu corazón rebose nuevamente, que puedas volver a soñar. Hay personas que tienen las palabras correctas para ponernos a soñar. Esas son las personas con las que tienes que conectarte cuando estás pasando por un momento de escasez de ánimo. Tienes que buscar lugares que te inspiran, lugares que te animan, no lugares que te hagan decir, bueno, pero ¿por qué esta persona tiene esta casa y yo tengo tantos años y no he podido tenerla? No tienes que buscar cosas o lugares que te hagan sentir que has fracasado. Tienes que buscar lugares que te conecten con algo a donde quieres llegar. Lugares y sitios que te conectan con inspiración, que te conectan con ideas nuevas, que te hacen volver a soñar. Es necesario salir, y en ocasiones cuando tengo la oportunidad o tengo la responsabilidad, creo que la palabra sería la responsabilidad, de atender personas que están atravesando momentos de depresión, momentos de ansiedad, momentos donde tienen crisis de ánimo. Una de las cosas principales que una persona en una situación como esta debe hacer es salir de su casa. Tiene que salirse del entorno que lo tiene abrumado. Porque cuando una persona dice no quiero cerrar la puerta de mi cuarto, no quiero saber nada del mundo, no quiero saber nada de nadie, lo que hace es hundirse más. Pero cuando te sales de la casa, cuando te metes al baño, te das una ducha, sales a la calle y comienzas a conectarte con otras cosas, tu mente comienza a procesar ideas nuevas. Qué necesario es para nosotros poder conectarnos con esos escenarios que nos crean inspiración. Y es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Tengan ánimo, soy yo. En otras palabras, reconócelo. Reconoce a Dios. Esto es algo importante en nuestra vida espiritual. Reconoce a Jesús. Reconoce que Jesús está ahí. Cuando te levantas en la mañana y tienes un plato de comida para el desayuno, cuando estás en la noche y tus hijos tienen algo para comer, reconoce que la mano de Jesús estuvo ahí. Reconoce que aún en los momentos de mayor crisis de vida, Jesús estuvo ahí. Reconoce que cuando tu familia atravesó por periodos prolongados y situaciones realmente complicadas, Jesús estuvo ahí. Y Jesús les dice, reconózcanme, soy yo, no tengan miedo. Una de las cosas importantes del por qué debemos reconocer a Jesús es porque el reconocer que el Señor está con nosotros hace que el miedo se disipe. Porque el miedo es un peligro latente para el ánimo, el miedo es un peligro latente para el progreso, el miedo mina tu avance. Cuando una persona se deja encapsular, se deja envolver por el miedo, está sentenciando su futuro, sentenciando su mañana, sentencia sus sueños. Porque dice, si lo intento y me va mal, si lo intento y fracaso, si pongo mi dinero en este negocio y no logro vender el producto, si hago y doy este paso familiar y no nos va bien, si me cambio de casa y el lugar es peor, si hago... Y el miedo te paraliza. ¿Y cuántas veces nos encontramos con personas que pasan años de su vida? Y cuando digo años, son años de su vida sin avanzar, sin mejorar, sin crecer. No entraron a la universidad, no aprendieron un nuevo idioma, no crearon nuevas habilidades, no se comprometieron a estudiar alguna habilidad nueva, un oficio nuevo. No lo hacen porque tienen miedo. Y si después no me alcanza para la colegiatura, y si después no tengo el dinero para pagar la mensualidad, y si me meto a comprar esta casa y luego no puedo pagarla, y si yo quisiera estudiar una maestría, pero y si me quedo mejor en la estación en la que estoy, el miedo que es paralizante. Hay gente que debió haber tomado decisiones hace mucho tiempo atrás y no lo han hecho porque tienen miedo. Y es lo que Jesús le dice a los discípulos: reconózcanme para que no tengan miedo. Reconózcanme, reconozcan que estoy ahí. Y queridos y queridas, ¿cómo nos hace falta aprender a abrir los ojos para reconocer que Jesús está en todo? Jesús está en la primer exhalación de aire que usted tiene en la mañana, en la primera inhalación y en la primera exhalación de aire que usted tiene en la mañana conscientemente. Que el Señor está en ese corazón que palpita aun cuando usted duerme y su corazón sigue palpitando a pesar de que usted está en un estado de inconsciencia. Ahí está Jesús. Jesús está en el trabajo que usted puede desarrollar y por el cual recibe una remuneración todas las semanas, los meses, las quincenas, y con eso puede sufragar los gastos de su familia. Ahí está Jesús. Incluso
Jesús está presente cuando pasamos por valles de dolor y de tristeza y tenemos que derramar lágrimas porque las circunstancias a veces no son fáciles. Y es lo que el Señor dice: no tengan miedo, reconózcanme. Y yo quisiera animar a alguien para que hoy pudiera ser un día en el que usted pueda reconocer a Dios detrás del conflicto. Reconozcamos a Dios detrás de la necesidad. Reconozcamos a Dios detrás de las circunstancias difíciles. Reconozcamos a Dios. Dios está presente. Cuando nosotros estamos encapsulados en nuestras necesidades, solemos renegar. Y esto es un hábito muy común en el corazón de las personas, que renegamos por lo que no tenemos, pero no damos gracias por lo que ya hemos recibido. Solemos renegar porque no queremos vivir en la casa en la que estamos y no damos gracias porque tenemos un techo que nos cubre de las inclemencias del tiempo, por ejemplo, de la lluvia, del sol, del frío, del viento. Somos personas que por lo general nos quejamos porque tenemos que viajar en transporte público, cuando hay personas que no tienen ni siquiera un par de zapatos para poder usar y andan con su pie descalzo. Somos personas muchas veces quejumbrosas ante las circunstancias que decimos: yo necesito ciertas cosas que no tengo, y empezamos a quejarnos de aquello que creemos que nos hace falta y dejamos de dar gracias por lo que ya tenemos. Dejamos de reconocer a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, y con esto quiero ir cerrando este altar familiar e invitarlo para que juntos oremos a Dios. La palabra dice en el libro de Proverbios: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Reconócelo, que el Señor esté ahí. Reconoce a Dios en tu trabajo, reconoce a Dios en tu profesión y Él va a hacer que tu camino sea derecho. Hay personas que no reconocen a Dios, que viven en su santa potestad. Dicen: no, es que esto yo me lo gané, esto yo lo hice por mis propios medios, esto yo lo logré por mis propios méritos. Hay gente que quiere vivir en su soberana voluntad y no reconoce a Dios, y por eso la vida se les tuerce. Por eso hay circunstancias que a veces se complican y no saben ni siquiera cómo resolverlas. Pero la palabra nos dice a nosotros: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Él es el Dios que puede enderezar un hijo que está rebelde. Reconoce a Dios en tu casa, porque Dios puede enderezar un matrimonio que pareciera que se va a terminar. Reconoce a Dios porque Él es el que puede enderezar tus finanzas. Reconócelo en tu negocio. No, es que hay gente que tiene a Dios en su corazón, pero no tiene a Dios en el seno de sus proyectos. Entonces dicen: sí, Señor, que sea tu voluntad. O, Señor, tú ayúdame. Sí, pero yo tengo que reconocer a Dios en eso que hago. Tengo que poner a Dios como una prioridad en todo lo que emprendo, porque eso es lo que hace que se disipe el miedo cuando yo estoy viendo a Dios. Y cuando uno empieza a crear una lista, que a veces yo sé que no es fácil porque hay cosas que se nos olvidan, se nos pasan por alto, pero cuando usted empieza a hacer una lista y dice: sí, claro, yo recuerdo cuando no tenía trabajo, pero siempre pude pagar la casa. Yo recuerdo cuando pasé el tiempo, por ejemplo, los tiempos de pandemia, que tanta situación difícil hubo en muchos hogares, pero en su mesa hubo pan para comer. Yo reconozco que Jesús estuvo presente aún en medio de esa adversidad. Jesús estuvo ahí en medio de la crisis. Jesús estuvo ahí en medio del dolor. Ahí estuvo Jesús. Yo creo que un día como hoy es maravilloso porque nos da la oportunidad de poder crear un reconocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Probablemente haya del otro lado alguien que está pasando por un momento de mucho temor, de incertidumbre. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Inicio este proyecto o no lo inicio? ¿Será que me va bien o será que me va mal? ¿Comienzo a vender ropa o comienzo a vender zapatos? ¿Comienzo a buscar un nuevo trabajo? ¿Me quedo mejor en el que estoy? ¿Busco una casa nueva donde vivir o nos quedamos en este barrio? Hay gente que está tomando decisiones, incluso a nivel familiar, porque hay decisiones que familiarmente deben de tomarse. Decisiones con la educación de los hijos, decisiones, ajustes que los matrimonios tienen que hacer de manera continua para que la relación funcione, para que en la casa las cosas funcionen, para que todo pueda funcionar de una manera correcta. Y hay gente que tiene mucho miedo de hacer esto. Hay gente que tiene miedo de hablar. Dios, ¿cuánta gente se calla por miedo? Esconden sus emociones, esconden sus frustraciones, esconden sus dolores porque tienen miedo de hablar. Es tiempo de romper el miedo y reconocer que Dios está ahí. Solamente el hecho de que puedas reconocer que esta palabra está llegando a tu vida de parte del Señor ya es más que suficiente para que puedas romper ese ciclo de temor que no te deja avanzar. Si hay algo que quiero dejar en el corazón de las familias un día como hoy, es que rompas los ciclos del temor. ¿Cómo lo vas a hacer?
reconociendo al Señor, conectándote con escenarios que eleven tu ánimo. Cuando una persona está animada, siente que es capaz de comerse el mundo. Pero cuando una persona está desanimada, siente que nunca va a poder salir adelante. Yo te pregunto en este altar familiar, ¿qué clase de persona quieres ser? Porque Dios quiere que seas de la gente que logra grandes cosas, de la gente que hace cosas extraordinarias. Dios quiere que tú seas de los que hacen proezas. Por eso la Biblia lo dice, en Dios haremos proezas. En Dios vamos a poder hacer cosas grandes. Todo lo que Dios da, lo da en grande porque Él no sabe, no es parte de su naturaleza. Lo pequeño no es parte de su naturaleza, es lo grande lo que es parte de la naturaleza del Señor. Y Dios quiere que tú lo hagas, pero si no oxigenas, si no alimentas, si no inyectas tu ánimo un día como hoy, te vas a quedar en el mismo lugar. Por eso tienes que buscar las fuentes. Por eso tienes que buscar las personas. Por eso tienes que ponerte en movimiento. Y no necesitas tenerlo todo para iniciar. Necesitas solo tener ganas, tener voluntad. Hay gente que dice, no, es que yo quisiera ponerme un restaurante, pero no puedo. Yo conocí a un joven que su sueño siempre fue tener un restaurante. Y nunca fue de decir, creo que voy a buscar un crédito bancario para poder poner un restaurante. Comenzó comprando cucharas. Comenzó comprando tenedores. Comenzó comprando cubiertos. Iba al supermercado y veía una promoción de cucharas y las compraba. Veía promociones de cubiertos y los compraba. Todo lo iba almacenando en su casa. Un día empezó a comprar platos, otro día empezó a comprar vasos. Y así sucesivamente hasta el día en el que pudo inaugurar su propio restaurante. No necesitamos tenerlo todo para comenzar. Necesitamos tener voluntad, ganas de oxigenar nuestro ánimo, de alimentar nuestra fe, de reconocer al Señor y decir, voy a romper con los ciclos de miedo que no me dejan avanzar. Cuando el Señor se presenta ante los discípulos estaban paralizados. ¿Quién no se paraliza? Yo me imagino, yo digo, Señor, de verdad, ¿usted sabe lo que es estar en medio de la noche? Dios, en el mar, en medio de la noche que se le aparezca un tipo caminando sobre el agua. Cualquiera se espanta. Pero así nos hemos espantado nosotros con situaciones atípicas que nos han pasado. Quizás no que hemos visto a alguien caminar sobre el agua, pero usted dice, yo estaba muy bien en este trabajo y me despidieron. ¿Quién no se llena de miedo? Nos llenamos de miedo ante las situaciones atípicas, ante las situaciones difíciles, ante las cosas que quizás están fuera de nuestro control. Nos llenamos de miedo. Y es cuando el Señor les dice, tranquilos, respiren, tengan ánimo, no pierdan el ánimo, reconózcanme porque soy yo. No tengan miedo. Es lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón para compartirlo contigo en este altar familiar. Le quiero pedir a las familias lindas que están del otro lado que con esta palabra usted pueda empezar a hacer una lista de cuáles cosas usted ha postergado porque ha tenido miedo, cuáles sueños usted ha dejado de emprender porque ha tenido miedo, cuáles son las circunstancias que a usted lo han detenido, cuáles son los pensamientos que a usted lo detienen. Porque el éxito, escuche esto por favor, el éxito es un camino que usted lo sabe sobrellevar si logra controlar lo que pasa por su cabeza. Si usted tiene una mentalidad fuerte, usted se va a mantener firme en el camino del logro. Pero si usted tiene una mentalidad débil que cree que nunca va a lograr nada, que usted no sirve para nada, usted va a quedarse en medio de la ruta porque el éxito y el fracaso están en el mismo camino. Hoy quiero orar por usted. Quiero declarar esta palabra, que hay algo nuevo que Dios va a hacer, que Dios te va a dar un nuevo ánimo, que Dios te va a dar una nueva esperanza para que puedas volver a las filas, para que puedas volver a la ruta, para que sigas trabajando, para que no desmaye tu corazón. Hoy oramos en el nombre poderoso de Jesús. Quiero pedirle otra vez, si es posible, ya que usted escuchó esta palabra, se sentó un rato y demás. Perdón, mi garganta no me da para ni para levantar la voz hoy, perdón. Yo, ay, sí, el ánimo. Ya yo por el otro lado, sí, pero con esa voz no me anima. No, pero es que la intención es que usted se anime con la palabra, no con la voz mía. Ay, Jesús de Nazaret. Tome a su familia de la mano, tómese un minutito ahí donde usted está. Agarre a su hijo, a su hija, a su esposo, agarre a su abuelito, agarre a su tío, tómelo de la mano un minuto. Oremos a Dios, porque si hay algo, es más, vamos a hacer una dinámica distinta. No se tomen de las manos, no se tomen de las manos. Pónganse la mano en la espalda, como decir aquí en la parte baja de la nuca, pónganse la mano así en la espalda, unos a otros, y comiencen a orar unos por otros. Bendíganse en el nombre de Jesús. Oren para que Dios se lleve el miedo, para que Dios se lleve y disipe toda crisis, toda adversidad del alma, del corazón y de la mente. Que hoy sea un día para que pueda alguien conectarse con la grandeza de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy envío una palabra sobre cada persona que está viendo este altar familiar.
porque es necesario para nosotros verte. Es necesario, Señor, para nosotros encontrarnos contigo. Es necesario, Dios, para cada uno de nosotros, Señor, entender que tú eres el que está presente todos los días, que podamos reconocerte que tú estás ahí. Tú estás presente en el corazón, estás presente en los pensamientos, estás presente en el alma de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que hoy podamos tener la habilidad espiritual de poder reconocerte para que el miedo se vaya. Señor, te pido que tú nos conectes, Señor, con fuentes de ánimo, con fuentes de esperanza, personas que puedan, Señor, alimentar nuestro estado de ánimo, porque sé que hay gente que ha pasado estados de tristeza, pero yo te pido, Señor, que hoy sea el día en el que tú enjugues sus lágrimas, que hoy sea el día, Señor, en el que tú les des un abrazo, que traigas soporte al corazón y al alma, que tú traigas tiempos nuevos, Señor. Es mi oración, en el nombre de Jesús te pido, Dios, que tú nos abraces, Señor, que nos abraces tan fuerte, que podamos reconocer que tú estás presente. Señor, hoy hacemos propias las palabras que dijiste a los discípulos aquella noche. Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Señor, hoy me voy a levantar, hoy te voy a reconocer, hoy el miedo se va a ir, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios por esta palabra, los felicito por este tiempo. No termina acá. Recuerde que el altar familiar, una parte yo la comparto con ustedes a través de la palabra, pero la otra parte del altar familiar le toca a ustedes en la casa, orando unos a favor de otros, debatiendo o compartiendo un poco acerca del tema que acabamos de compartir. Y aparte de eso, valga la redundancia, debatiendo, compartiendo el tema que acabo de compartir. Compartiendo acerca del tema que acabo de hablar. Y aparte de eso, tener un tiempo para adorar al Señor. Eso es importante. Que usted pueda tener la segunda parte de su altar familiar, usted la pueda tener con su familia, juntos, todos, unos a favor de otros. Nos vemos la próxima semana con nuestro tiempo de altar familiar. No se olvide que el fin de semana tenemos nuestro servicio hermoso donde hemos estado, teniendo unas visitaciones del Señor maravillosas. Así que no se pierda este próximo fin de semana en nuestro culto en la ciudad de Alajuela, donde sé que Dios tiene algo para su vida. Y la próxima semana el altar familiar. Haga correr esta palabra, compártala con alguien, porque hay una persona cerca suyo que necesita escuchar lo que hoy acabamos de hablar. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Un nuevo tiempo. Una nueva oportunidad. Una nueva esperanza. Alajuela. Una ciudad entera visitada por el amor de Dios. Adoración. Palabra. Salvación.